continuidad de la siguiente función en todo punto de su dominio. Fíjense, me resalta primero el dominio. Eso ya me trae implicado, o sea, al decirme esa frase ya me trae implicado que tengo que establecer cuál es el dominio de esta función. ¿Está bien? ¿Sí? Si existen discontinuidades, clasificarlas y, de ser posible, redefinir la función para que sea continua. ¿Correcto? Bueno, eso es lo que dice la definición. Entonces, tenemos acá, vamos a analizar primero esta parte de la función. Vamos a aclarar que esta es una única función, por eso, cuando vamos a escribir el dominio de G. No vamos a escribir el dominio de esta parte, el dominio de esta parte. Simplemente vamos a pensar cuáles son esos posibles, valores que integran el dominio de la función. Bueno, acá tenemos una raíz cuadrada, por lo tanto, acá este x puede ser mayor o igual que 0, únicamente. No puede ser x menores que 0. Entonces, de acá arriba, ya tengo que es de 0 a más infinito. Por supuesto que ese no es nuestro caso, en este caso, porque tenemos hasta el 9. Entonces, ya en vez de pensarlo con el más infinito, lo vamos a pensar con el 9. Entonces, aquí ya tenemos de 0 a 9, acá arriba. Y acá abajo tenemos todos los, podrían ser todos los reales, pero recuerden que nosotros tenemos del 0 en adelante, y el 0 puede ser, porque no me hace 0 el denominador. Entonces de acá abajo ya tenemos el 0 también, hasta el 9. El único valor que no puede tomar esto es 9. ¿Sí? Entonces quiere decir ahora que el dominio, recuerden que el dominio de un cociente de funciones es la intersección de los dominios. Este intersectado con este es el mismo conjunto. Entonces el dominio de la función ya tenemos que es de 0 a 9. ¿Sí? Perdón, no, miento. Estoy diciendo, perdonen, ahí me equivoqué. Entonces, de esta parte tenemos de 0 a 9. De esta parte, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con esta. La función seno, así como la función coseno, son funciones continuas para todos los reales. Pero nosotros tenemos definida la función solamente a partir de 9. Es decir, que x puede valer 9 en adelante. Entonces acá, de esta parte, tenemos de 9 a más infinito, ¿sí? Incluyendo el 9. Y si nos fijamos acá, entonces, si tenemos de 0 a 9 y de 9 más infinito, ya podemos escribir cuál es el dominio de esa función, y el dominio de esa función es de 0 a más infinito. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que establecer o tenemos que buscar la forma de que esta función sea continua en todos los valores que pertenecen a este intervalo de 0 a 9. Bien, pero como tenemos la función partida en 9, es decir, que 9 pertenece a este intervalo, por lo tanto vamos a tener que analizar, ¿está bien? Entonces, ¿qué podemos decir? Si este es un cociente, ya dijimos que de 0 a 9, esto por ser raíz cuadrada, es continua para todos los valores de 0 a 9. Y esto es un valor absoluto que también es continua para todos los reales, en particular de 0 a 9. Por lo tanto, acá, ¿qué vamos a decir? G de X es continua. Recuerden que tenemos que ver la continuidad en todos estos valores. Acá es donde hay que ver la continuidad. Esto que voy a escribir ahora no lo escribió casi nadie, un solo alumno lo escribió. Entonces, G de F es continua en 0,9, ¿sí? Y muchos me pusieron esto, la persona que lo hizo puso esto nada más, es continua. ¿Y por qué es continua? Ustedes me tienen que demostrar todo, tienen que justificar todo, ¿sí? Si no justifican todo, yo no les puedo poner todo el puntaje. Es así de simple. Entonces, acá G es continua en 9 y tengo que aclarar por qué, ¿no? Porque es cociente de funciones, y lo voy a escribir todo, ¿sí? De funciones continuas en 0,9.
y pongo 2 puntos. ¿Sí? Entonces, función irracional continua en 0,9. Es decir, que estoy justificando por qué es continua. Y función valor absoluto continua en 0,9. Y acá también voy a aclarar que es así. Entonces, estoy aclarando por qué. Estoy usando la propiedad función irracional y función valor absoluto. Acá puse 2B larga. Bien, función irracional o función raíz cuadrada, como hubieran querido ponerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, aclaré por qué, justifiqué por qué. Y ahora voy a decir g de x es continua en 9 más infinito. Pero acá no puedo incluir al 9 porque no sé qué le pasa en 9. Funciones, perdón, g de x es continua, sí, está bien, ahí estaba bien, perdón. Bien, entonces g de x es continua en 9 más infinito. Ahí no sé qué pasa con la función en 9. Por lo tanto, solamente en 9 y tengo que aclarar por qué. Por ser función seno. ¿Sí? No basta con decir trigonométrica porque hay un montón de funciones trigonométricas que no son continuas en todos los reales. Entonces pongo función seno. ¿Está bien? Seno. Bien, entonces ya justifiqué qué pasaba. Sí. ¿Por qué al 9 no lo tomamos con un corchete ahí? Porque no sé qué pasa en 9. No sé qué pasa en 9. Si en 9, a ver, si la función cambia de forma, yo no sé qué pasa en 9. ¿Qué pasa si la función, por ejemplo, hace algo así? Acá tengo el 9 y después hace así. ¿Cómo puedo saberlo? La única forma de saberlo es tomar límites laterales. Entonces, esto que hice acá, vamos a aclararlo. Esto que hice acá es en 0,9. Y esto que hice acá es en 9 más infinito. Claro, creo Pero que la ahora pregunta, tengo que ver profe, en x igual 9. Sí. disculpe, pero me parece que la pregunta era porque arriba arriba no está incluido y abajo sí. Entonces, ¿Dónde? por el X. Viste que dice sí, 0 es menor o igual a X y menor a 9 y abajo dice X No, más la 9. función está definida de esta forma, pero yo no sé qué pasa en 9. Para que sea continua en un punto, ¿qué tienen que pasar? Ahí es donde está el error conceptual de ustedes. Claro. El error conceptual, ¿sí? Vamos a escribir acá. F es continua en A, en cualquier valor, sí, y si se cumplen estas condiciones. Límite con X tendiendo a A por izquierda es igual de F, es igual al límite de F por X tendiendo a A por derecha, ¿sí? Por supuesto, eso, si son iguales, entonces son iguales al límite de F con X tendiendo a A. Segunda condición, F en A está definido, ¿sí? Tercera condición, el límite de f con x tendiendo a A es igual a f en A. Tengo que verificar estas tres cosas. Siempre que una función cambia de definición, tengo que averiguar qué le pasa a la función en ese punto. Y eso se los aclaré bastante. Cuando yo di las explicaciones, las consultas, lo dije. Guarda con las funciones por partes. ¿Sí? Entonces, y aparte tenían ejercicios en el práctico, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esto. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Vamos a calcular límites, ¿sí? Laterales. Estos límites se llaman laterales. Entonces, vamos a calcular primero el límite con X tendiendo a 9 por la izquierda. Y por la izquierda vamos a ver cómo está definida la función.
Por la izquierda está definida de esta forma, es decir, que vamos a calcular el límite de x, raíz de x menos 3 sobre el valor absoluto de x menos 9. Pero pensemos un poquito que tenemos que sacar ese valor absoluto, ¿sí? Tenemos que sacar las barras de valor absoluto, no el valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa con x menos? Si los x pertenecen, vamos a escribir esto un poquito mejor, 9 por izquierda. Si nosotros sacamos las barras, ¿sí? Como x pertenece a 0, 9, ¿sí? X menos 9 es menor que 0. ¿Está claro? Por lo tanto, el valor absoluto de x menos 9 es igual a menos x menos 9. Definición de valor absoluto, ¿no? Definición, valor absoluto. Bien, entonces acá vamos a reescribir este límite con x tendiendo a 9 por izquierda y ahora directamente x menos 3 sobre, y acá vamos a poner menos x menos 9. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, y acá vamos a tener que tomar alguna decisión para poder resolver este límite. Si nosotros analizamos cómo es este límite es un caso de indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Es indeterminado. Fíjense dónde lo escribo. No lo escribo acá al lado, porque voy a seguir trabajando ahí, entonces no necesito escribirlo ahí. Es incorrecto poner igual indeterminado, ya se lo dije, no se ponen las cuentas, que eso es otra cosa que, por lo menos en los exámenes que corregí, habrán encontrado unos tachones enormes, y que también lo he dicho en las explicaciones. Bueno, acá tenemos una raíz cuadrada, entonces el método que utilizamos cuando tenemos raíces cuadradas y tenemos un binomio es servirnos del caso de factoreo de diferencia de cuadrados. Entonces voy a multiplicar por el conjugado de este, es decir, por raíz de x más 3 sobre raíz de x más 3. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, acá esto, ¿qué me va a dar? Voy a seguir acá abajo. Tengo el límite, y no se olviden de escribir límite, porque si no está mal. Voy a obtener la raíz de x al cuadrado menos 9, ¿sí? Y abajo sigo teniendo menos x menos 9 por la raíz de x más 3. ¿Sí? Bien. Y acá, esto que tenemos acá, también es una diferencia, por supuesto, esto puedo simplificar con esto, y me queda x menos 9. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tengo el límite de x menos 9, le pongo el paréntesis para que vean que es igual al número de abajo, por la raíz de x más 3, cuando x tiende a 9 por izquierda. Bien. Sigo más abajo. Sigo abajo porque había escrito esto acá. Y bueno, entonces acá voy a seguir. Entonces ahora tengo el límite. Esto ya lo puedo simplificar. ¿Está bien? Y si ya lo puedo simplificar, fíjense que dejó de ser indeterminado. Entonces ya no tengo que escribir más nada. Muchos que hicieron. Fíjense, lo voy a escribir en otro color para que vean que eso no había que hacerlo. Entonces, ¿qué escribieron? El límite con x tendiendo a 9 por izquierda de 1 sobre, de menos 1 sobre la raíz de x más 3. Eso ya no tengo que hacerlo. Una vez que dejó de ser indeterminado el límite, tengo que calcularlo, ¿sí? Ya no hace falta escribir esto. Por eso algunos se los taché, así, de esta forma. ¿Está bien? Porque eso ya no se escribe. Y otros insistían y ponían los números. Me ponían el límite con x tendiendo a 9 por izquierda de 9 más 3 raíz, ¿sí? No es así, perdón, acá hice mal, acá escribí mal. Hasta reemplazar. No hay que, ese reemplazo se hace mental, no hay que escribirlo, o lo hacen en una cuenta
no sé, auxiliar, ¿no? Esto es raíz de x más 3. ¿Está bien? Entonces, no tenían que escribir eso, ¿sí? Acá muchos escribían eso, ponían -1 sobre x más. Eso no se hace, esto no. Acá ya estoy en condiciones de poner cuánto vale ese límite. Ese límite valía un -1 sexto. ¿Está bien? Así como está escrito es la forma correcta. ¿Se entiende? Así que todos los que escribieron de más, piénsenlo. Les aclaro que por escribir esto, en mi caso, no les bajé puntos, pero habrán visto que está bastante rojo el examen a los que les tocó mis correcciones, habrán visto que les taché todo porque en este primer parcial no les bajé puntos. En el segundo parcial voy a bajar puntos por eso, porque ustedes en el segundo parcial ya tienen que saber escribir límites si quieren cursar análisis matemático. ¿Está bien? ¿Está aclarado? Bueno, pero con esto solamente calculamos el límite por izquierda. Y ahora tenemos que calcular el límite por derecha. Es decir, x tendiendo a 9 por la derecha, donde la función tiene otra forma. La función por derecha es igual al seno de, era x sobre 3. X sobre 3 de pi, ¿no? ¿Sí? Bueno, y en este caso, si x tiende a 9, esto es 9 dividido 3, es 3pi, entonces tengo, tengo 0, pi, 2pi, 3pi. Entonces el seno, ¿cuánto vale en 3pi? 0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó acá? Que el límite de f de x con x tendiendo a 9 por izquierda es distinto del límite con x tendiendo a 9 por derecha, ¿sí? De f de x. ¿Por qué? Porque -1 sexto es distinto de 0, ¿sí? ¿Qué puedo concluir ahí? Por lo tanto, no existe el límite no existe el límite con x tendiendo a 9 de f de x, ¿sí? Luego, y ahora la conclusión más importante, g de x no es continua en x igual 9, solamente en 9 no es continua, ¿sí? En x igual 9. Y les pedíamos que la clasificaran. Presenta una discontinuidad esencial. Y si quiero, aclaro, no se puede redefinir, porque solamente puedo redefinir la función cuando presenta una discontinuidad evitable. No puede redefinirse. ¿Sí? Bien, y así terminó este ejercicio. ¿Sí? Esto es todo lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué cosas no vi? Esto, que es muy importante, porque dice discontinuidad en todo su dominio, en todo punto de su dominio. Lean bien los enunciados. Entonces, comprobé la continuidad por medio de propiedades de funciones continuas, que era continua en todos los puntos de su dominio, excepto en 9. Y en 9 tuve que calcular la continuidad. Y me encontré con que no es continua. Es presenta discontinuidad esencial. Sí. Ahí en 0, porque yo analicé en 0 también porque justo aparece el valor en la función. Y en 0 calculás el límite y es un número, y f en 0 vale lo mismo. Pero hay que hacer el análisis de límites laterales en 0 también. No se puede, ¿eh? Solamente el límite por derecha. Tenés un único límite ahí. ¿Por qué? Porque a la izquierda de 0 no vale nada la función. No tiene definición. No es que no vale nada.
Entonces había que En escribir este eso caso también. no hacía falta, porque si vos calculás el límite lateral por derecha, es igual al límite, y la función está definida. Si haces este análisis de acá, ¿sí? No les pedíamos, porque como esta función siempre está definida, usando la propiedad, ¿sí?, de funciones continuas, vos podías ya decir que es continua en ese punto, sin necesidad de calcular los límites. ¿Se entiende? Bien, vamos a Claro, pasar había al segundo. que Sí, escribirlo también. ¿cómo? Que había que escribirlo también, digo. Está escrito acá. Cuando digo es continua en 0,9, ya está escrito. Ah, claro. Claro, el ¿Sí? punto problema era 9 solamente. Exacto. Así es. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, que fue el ejercicio que yo digo, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si puedo, bueno, no puedo recortarlo acá. Vamos a ver. Segundo ejercicio. Vamos a poner 2. Bien, acá tenemos que determinar la derivada de la función que está definida también por partes. Entonces, tenemos que la primera parte es un polinomio de grado 3 y la segunda parte es una función logarítmica. Logaritmo natural de 1 más x sobre 2 y cambian de definición en 0. Entonces, para encontrar la derivada, tengo que ver la continuidad, ¿no? Primero que nada, una función f es derivable, o para que f sea derivable, tiene que ser continua. Porque no, pero si es continua, no necesariamente es derivable, ¿no? Dijimos, entonces, para que, esto no es necesario que lo escriban en el examen, ¿no? Para que f sea derivable, tiene que ser continua. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? F de x continua en menos infinito 0 por ser función polinómica. ¿Sí? ¿Ven que lo es? Bueno, también vamos a decir que es continua, ¿sí? Pero cuidado acá, cuidado, perdón, acá vamos a poner bien como corresponde, en 0. En 0 no sé, ¿está bien? Continua en 0 más infinito por ser función logarítmica o logaritmo natural, puedo poner lo natural, vamos a poner el n para cortar lo que escribo. Pero Pensemos ¿por qué un sacó el poquito. corchete Primero que otra vez? nada, esto, sí, discúlpame. ¿Por qué el corchete no lo sacó ahí directamente? Porque no sé en 0 qué le pasa. Es lo Pero mismo si que el dice ejercicio menor igual. anterior. No sé qué le pasa en 0. En 0 cambian de definición. Es lo que te estaba diciendo hoy. Puede ser que la función haga esto y justo acá hace esto. ¿Y cómo sé? Ah, claro, está bien. ¿Está bien? Siempre que cambia de definición. Bueno, pero pensemos, estamos en el logaritmo. Recuerden que 1 más x sobre 2 tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? Es decir, que x sobre 2 tiene que ser mayor estricto que menos 1. Entonces x tiene que ser mayor estricto que menos 2. ¿Sí? Entonces, si está definida para menos 2 más infinito, mucho más lo estará entre 0 más infinito. Entonces, por ser función logaritmo natural definida, y tengo que aclarar porque podría ser, con eso no basta, ¿sí? Porque definida para 0 más infinito. ¿Está bien?
¿Sí? Bueno, esto lo tengo que demostrar también, ¿eh? Esto tenía que figurar en algún rincón del examen. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ya sé que es continuo ahí, pero ahora tengo que ver qué pasa con la continuidad en 0. Si en x igual 0, límites laterales. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular primero cuánto vale f en 0. F en 0 es 2 por 0 al cubo menos, menos 0 al cuadrado. Vamos a ponerlo así, porque hice el reemplazo, eso es 0. Está bien, ya tengo f en 0. ¿Por qué? Porque el segundo punto de comparación es, fíjense acá, f en 0. ¿Está bien? Y vamos a ver qué pasa con los límites laterales. Entonces voy a tomar el límite de f de x, es decir, para los x menor con x tendiendo a 0 por la izquierda. Entonces tengo 2x al cubo menos x al cuadrado. Y acá otra cosa que les voy a decir, que encontré en varios exámenes, que ponen igual 2 por 0, etc. No se pone eso, en los límites no se escribe, se calcula directamente. Como esto no es indeterminado, tenemos que este límite me da 0. Listo. ¿Está bien? ¿Sí? Se calcula y listo. Entonces acá tenemos x tendiendo a 0 por la derecha, vamos a tener a la función de la forma logaritmo natural de 1 más x sobre 2. ¿Sí? Bueno, y acá viene logaritmo de x sobre 2. ¿Sí? Bueno, y acá es donde ustedes tienen que calcular el límite. ¿Sí? Entonces, acá, si esto tiende a 0, tengo el logaritmo de 1 y esto tiende a 0. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó acá? La función que es, los límites laterales son iguales. Límite con x tendiendo a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite con x tendiendo a 0 por la derecha, ¿sí? De f de x. Entonces quiere decir que existe el límite de f de x con x tendiendo a 0. Y este es igual a 0. Y como ahora el límite de f de x, perdón, no sé, lo escribí abajo, con x tendiendo a 0, de f de x es igual a f en 0, f es continua, por lo tanto, vamos a poner como conclusión, f es continua en x igual 0. Bien, entonces, si es continua, puede ser que sea derivable, ¿está bien? ¿Sí? Pero yo tengo que encontrar toda la función derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la función derivada. Pero mucha atención acá porque como les dije, nadie lo tuvo bien. Solamente una persona intentó hacer algo, pero no lo hizo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada usando las reglas de derivación. Es decir, esto es un polinomio, es 2 por 3, 6, x menos 2 por x, ¿no? ¿Sí? Esto es al cuadrado acá. ¿Sí? Para esto es si x es menor que 0. Acá vamos a derivar esto. ¿Sí? Esto es 1 sobre 1 más x sobre 2 por la derivada de x sobre 2, que es un medio, ¿no? Un medio. Y si acomodamos un poquito esto y sacamos acá factor común, esto me quedaba 1, estoy acomodándolo. Sí, acá me quedaba, en vez de escribir ese 2 ahí, bueno,
sea, lo escribo acá y acá pongo 2 más x sobre 2, ¿está bien? Y simplifico y me quedaba que esta derivada me daba 1 sobre 2 más x, ¿no? Pero esto para los x mayores que 0. Sí, x mayor que 0. Notarán que no incluía el 0. En x igual 0, tengo que calcular la derivada, ¿sí? Es decir, que acá es donde yo tengo que calcular la derivada por definición, ¿sí? Derivada por definición. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron por lo menos todos los que yo corregí? Me calcularon los límites de estas funciones que les quedaban acá. Eso está mal. Mal, pero mal conceptualmente. Y es un error grave. Un alumno que hace eso, ya en el segundo parcial no puede aprobar análisis matemático porque quiere decir que no sabe el concepto de derivada. Entonces, obviamente, análisis matemático, derivadas es una acción que van a necesitar mucho para las materias que siguen. Entonces, no podemos dejar pasar un alumno que no pueda derivar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que calcular la derivada por medio de los límites. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tengo que calcular el límite con x tendiendo a 0 por la izquierda de f de x menos f en 0, todo sobre x menos 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o se olvidaron? En el examen parecía que todos se habían olvidado de esto. Entonces tenemos x teniendo a 0 por izquierda. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, cuando escribimos el límite de la función en x más h, pero sería lo mismo, ¿no? En este caso. Es lo mismo, nada más que ahí vas a obtener una función en x. ¿Sí? Esto es derivada de la función en el punto. Esto es derivada de una función en un punto. ¿Sí? Bien. Tienen varios ejercicios en el práctico de esto. Entonces tenemos acá, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner a 6x al cuadrado, perdón, ya estoy poniendo, estoy igual que los alumnos. 2x al cubo menos x al cuadrado, ¿sí? F en 0 es 0 y x menos 0 es x, ¿está bien? Esto directamente pueden no escribir. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sacar factor común x al cuadrado, ¿sí? Porque es el factor que se repite en ambos, ¿no? Entonces tengo x al cuadrado por 2x menos 1 sobre x. Y acá puedo, de más está decir que este de acá es indeterminado del tipo 0 sobre 0, ¿no? ¿Sí? Este es indeterminado. Y acá podemos simplificar esta x con esta que está acá, y entonces ya dejó de ser indeterminado, pero este límite da 0. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con x tendiendo a 0 por la derecha. Nuevamente de f de x. Pero f de x por la derecha es el logaritmo natural de 1 más x sobre 2, ¿sí? Esta es la función menos 0 sobre x. ¿Está bien? Bueno, voy a escribirlo de nuevo sin ese 0. Entonces esto me queda el logaritmo natural de 1 más x sobre 2 sobre x. Bueno, ¿y cómo salgo de esa indeterminación? Bueno, esto requería que utilizáramos propiedades del logaritmo, ¿sí? Este límite no se calcula así nomás, no se reemplaza, porque esto me queda, esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se resuelve este límite? Vamos a escribir este límite de otra forma y van a ver que ya les va a ir sonando familiar. Vamos a poner acá 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más
x sobre 2. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo que está escrito acá. Bueno, y ahora usando una propiedad de los logaritmos, voy a considerar esto como un coeficiente, como un exponente, ¿no? X tendiendo a 0 por la izquierda. Entonces acá tengo el logaritmo natural de 1 más x sobre 2, todo a la 1 sobre x. ¿Está bien? Y ahora voy a utilizar otra propiedad de los logaritmos, que es lo que me permite la continuidad de la función logarítmica en su dominio, que me dice, esto es propiedad de límites, que me dice que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora voy a tener el logaritmo natural. Bueno, eso, mis letras están despatarradas que no parece un logaritmo. Ahí, logaritmo natural del límite con x tendiendo a 0 por la derecha de 1 más x sobre 2 a la 1 sobre x. ¿Está bien? Bueno, y acá, fíjense en esto que está acá. ¿A qué tipo de límite es este? Es un límite con el número e. ¿Está bien? Entonces, voy a tener que hacer, sí, un cambio de variable. ¿Por qué voy a tener que hacer un cambio de variable? Porque no tengo 1 más x. Tengo 1 más x sobre 2. Entonces, voy a usar una variable t que sea x sobre 2, de modo tal que x sea igual a 2t. ¿Está bien? ¿Sí? Y como x tiende a 0 por la derecha, t también tiende a 0. ¿Sí? T también tiende a 0. Entonces vamos a hacer el reemplazo acá. No se olviden que tenemos el logaritmo del límite con t tendiendo a 0 por la derecha de 1 más, y acá en vez de poner x sobre 2 vamos a poner a t, y acá en vez de poner a 1 sobre x vamos a poner a 1 sobre 2t. ¿Está bien? ¿Sí? Pero como siempre les digo, este 2 significa que estamos aplicando potencia de potencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir acá que en vez de tener esto, tenemos el logaritmo natural del límite de t tendiendo a 0 por la derecha, de 1 más t a la t, todo, perdón, esto es 1 sobre t, a la 1 medio. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto que está acá, adentro, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuánto me da ese límite que está acá? Esto me da e, elevado a la 1 medio. Entonces yo tengo que ese límite que tengo ahí me da el logaritmo, voy a escribir acá, el logaritmo natural de e a la 1 medio. ¿Sí? Y esto, si utilizo las propiedades del logaritmo, la misma que utilicé antes para poner este exponente acá, ahora la uso al revés. Entonces digo, es 1 medio por el logaritmo natural de e. Esto, como ya sabemos, es igual a 1. Entonces este límite me da 1 medio. ¿Sí? Y bueno, después de eso llegamos a que el límite, a ver, el límite, vamos a poner acá, el límite de f de x menos f en 0 sobre x menos 0 cuando x tiende a 0 por la izquierda es distinto del límite de f de x menos f en 0 sobre x menos 0 cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Son distintos. Por lo tanto, no existe el límite. ¿Sí? Luego, f no es derivable en x igual 0. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todos estos pasos, esto es lo que no hizo nadie. Por lo menos de los que yo corregí, ¿eh?
¿Qué hicieron? Calcularon el límite de estas funciones que quedaron acá. Eso es totalmente incorrecto, porque estas son dos funciones derivadas que no tiene por qué. Es más, hay funciones, existen algunas funciones donde el límite existe de izquierda y por derecha, y sin embargo la función no es derivable. ¿Sí? Entonces no se puede hacer eso. No se puede. Lo que había que hacer era la derivada por definición. Entonces ahora ustedes miren a ver cuál de ustedes sí lo hizo. A ver si lo hicieron. Profe, ¿y si existe la derivada, cómo pondríamos? Existe la derivada y ponen acá. Acá, por ejemplo, ahora tengo que concluir, no existe, pongo ahí. En este caso, si hubiera existido, pongo acá el valor de la derivada. Les va a dar un número. Ponemos existe, sí, y el... No. No, si estos límites hubieran sido iguales, suponete que este límite acá me hubiera dado 0. Ah, bueno, entonces son iguales, existe la derivada, es 0. ¿Se bien, entiende? sí, directamente ponemos el 0 ahí. En este caso no existe. ¿Está claro? Bueno, y vamos al último ejercicio. Bien. El último ejercicio, acá hubo un error en el enunciado, porque no estaba pensado para que sucediera de esta forma. Yo tengo los borradores y estaba bien, pero bueno, me hice ayer la ecuación, pero igual se pudo corregir porque igual tienen que aplicar los mismos conceptos. ¿Está bien? Entonces nosotros como evaluamos conceptos, es correcto igual. Entonces, dada la función f de x, la voy a escribir más grande acá, x al cuadrado menos 1 sobre 2x, hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica f, que es paralela a la recta 3y más 6x. Esta recta está dada en forma implícita. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que encontrar, o sea, ¿cuál es el procedimiento de este ejercicio? Encontrar f' de x, ¿sí? Igualarla a la pendiente de esta recta, ¿sí? A la pendiente de la recta paralela, ¿no? A las rectas yo suelo ponerle una L, que viene en álgebra, ustedes verán que todas las letras, todas las rectas, casi todas las escribimos con L, que viene del inglés line. Entonces, casi todas vienen con la L, ¿no? De la recta paralela. ¿Está bien? Y de ahí despejar ese valor de x y con eso encontrar, meterlo acá, encontrar el otro punto y con eso puedo escribir la recta. En esta función no se podía por lo siguiente. Vamos a despejar primero esta, cuál es la pendiente de esta función. Entonces tenemos que 3i es igual, es decir, consiste en escribir esta función en forma explícita. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es restar a cada miembro 6x más 3. Entonces, acá me queda menos 6x menos 3. ¿Está bien? Y si seguimos acá, voy a dividir todo por 3, entonces me queda que y es igual a menos 2x menos 1. Bien. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente, ¿qué es lo que me sirve de acá? Solamente me sirve esto, este dato. Esta es la pendiente de la recta paralela, que es la que voy a usar acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada de f de x. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Acá vamos a aplicar regla del cociente. Entonces, vamos a que el 1 es una constante, su derivada es 0. Y lo vamos a multiplicar por el denominador. ¿Sí? Menos, ahora, el numerador queda sin derivar y el denominador derivado es 2. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces esto es 4x al cuadrado.
Bueno, y vamos a acomodar un poquito la función. Esto me queda 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 2, ¿sí? Sobre x al cuadrado. Y acomodándolo un poquito más, esto me queda 4 menos 2 es 2 por x al cuadrado menos 1, más 1, perdón, sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y entonces ahora consistía, si yo quiero encontrar cuál es el punto de tangencia, porque necesito para la recta ese punto de tangencia, porque voy a tener la pendiente y necesito el punto de tangencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar esa derivada a hacer esto que tenemos acá, ¿no? Es decir, igualar el punto de tangencia a la pendiente que encontré, ¿no? A la pendiente de la recta tangente, recta paralela, ¿sí? Es decir, que equivalía a hacer 2 por x al cuadrado más 1 igual a x al cuadrado igual a menos 2. Y acá muchos empezaron a hacer cuentas y raíces cuadradas y valores absolutos y no sé qué cosas se les ocurrió por hacer a algunos, pero la verdad que no tenía mucho, acá no había que seguir mucho más. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, a ver, el numerador es mayor que 0 porque esto es positivo al estar al cuadrado, más otro número positivo multiplicado por otro número positivo, esto es mayor a 0. Incluso ni siquiera puede ser igual a 0, ¿no? Y esto, al estar al cuadrado, también es mayor que 0. Y cuando yo divido un número mayor que 0 por otro mayor que 0, siempre voy a obtener un número mayor que 0, ¿sí? Nunca me puede dar menos 2. Por lo tanto, directamente ponía, esto no pertenece al conjunto de números reales, y ahora tengo que hacer la conclusión, porque con eso no basta. Tengo que concluir. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, como acá me dice allá la ecuación, ¿sí? Que es paralela, por lo tanto, no existe, o directamente pongo, no existe recta paralela tangente a dicha curva. ¿Sí? Con eso, suficiente. Pero tengo que poner la conclusión. Recuerden que yo siempre les digo, concluyan los ejercicios. Eso les resta puntaje. ¿Entienden? No es que lo dejo así nomás acá y ya está. Sí pasa. Si pasa, pasa. No, no pasa nada, ¿eh? Nosotros tenemos un filtro bastante estricto, así que no va a pasar. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas? Yo, profe, tengo una ¿Dudas con consulta. el parcial? ¿Sí? Sí, yo tengo el tema 3 y yo cuando había derivado me dio una función racional como esta negativa, A ver, que tiene el x al déjame, cuadrado. dame un segundo. Sí. Acá tenemos el tema 3. Ujú. Sí, Sí, en el punto 3, yo cuando derivé la función, me sí. dio una función racional con pendiente negativa y su denominador está al cuadrado. Yo A sé ver, que la gráfica va a tener sus ramas. Una función racional con pendiente. Me parece que estás confundiendo. Sí. No, no pendiente, sino que el numerador sería negativo, el x del numerador negativo. Mira, listo. Hagamos esa derivada. Sí. F de x igual a, vamos a derivar primero el numerador, eso me da menos 2x, ¿no? Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo sobre 4x al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, vamos a acomodarlo un poquito. Esto me queda menos 4x al cuadrado. Acá me queda 2 por 2, me queda más 4, ¿sí? Y más
2x al cuadrado. Todo sobre 4x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, tengo menos 4 más 2 es menos 2x al cuadrado, más 4 dividido 4x al cuadrado. Si quiero puedo simplificar un poquito, entonces acá me va a quedar menos x al cuadrado más 2 sobre 2x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, me bien? quedo igual. Bueno. Ahí sí. lo que pensé es como, viste que tenemos en el numerador la x al cuadrado negativa. Sí. Con eso sé que sus ramas van a ir para abajo. Claro, pero o eso sea, eso, o sea, vos tenés que verlo después, cuando vos ya encontraste, por ejemplo, acá, en esta tenemos, a ver, 3i, esta es la recta, de la cual vos tenés que sacar nada más como datos la pendiente. Entonces vamos a, está implícita también, esto me va a dar 3,15, ¿no? Y de forma tal que i es igual a x menos 5. ¿Está bien? sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente acá? ¿Cuál es la pendiente de la recta paralela? ¿No? Sí, paralela. Es 1. Bien. Entonces, todo esto yo acá tengo menos o 2 menos x al cuadrado, para escribirlo en forma más, sobre 2x al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Bueno, acá lo que me conviene hacer, vamos a ver, 2 menos x al cuadrado igual a 2x al cuadrado. ¿Está bien? Porque multipliqué ambos miembros por 2x. Bueno, y ahora esto me quedó que, a ver, 2x menos 1x me queda x al cuadrado. X al cuadrado igual a 2. Bueno, y como saco acá, puedo aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, me queda que x es igual a raíz de 2 o x es igual a menos raíz de 2. Entonces acá sí pude encontrar las rectas. Acá sí, en esta función sí se podían encontrar las rectas. ¿Está bien? Entonces ya tengo los puntos de tangencia. Ahora me falta determinar la coordenada I de estos puntos, porque ya tengo la pendiente. La pendiente es 1. ¿Sí? Tengo la pendiente, ahora me falta el punto. Entonces, ¿cómo hago con el punto? Lo pongo en la función. ¿Sí? Entonces voy a calcular f de raíz de 2, que será 2 menos la raíz de 2 al cuadrado sobre 2 raíz de 2. ¿No sería ¿Sí? menos raíz de 2? Voy a calcular, tengo que calcularlo con los dos. Pero si nos piden en el segundo cuadrante. Bueno, hay que ver cómo es la función. Claro, Después, de claro, ahí venía mi después veo pregunta, porque si vos buscás las raíces, te das cuál cuenta es que el no hay, segundo. y significa que nunca la función va a 2, estar en el 3, sector 4. 2. Está bien. Menos raíz de 2. La puse adentro, perdón. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces esto me queda 2 menos 2. ¿Sí? Y abajo no importa, porque esto ya me da 0. ¿Está bien? Esto se puede simplificar, entonces me queda que es 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que este punto donde estamos buscando, el punto es menos raíz de 2, 0. Bueno, ya puedo escribir con eso la recta, porque la recta va a tener forma i igual a mx
más n, donde voy a reemplazar, tengo que esto vale 0 cuando la pendiente vale 1 y el punto vale menos raíz de 2. ¿Sí? Más n. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, n me queda que es raíz de 2. Por lo tanto, esta recta tangente y tangente es la recta x más raíz de 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, ahí está, profe. Gracias. Bien. Bueno, los ejercicios, como pueden ver, los que no les tocó este tema, son muy similares. Lo único que cambiaba acá eran los números, pero en verdad se resolvían de la misma forma y haciendo las mismas, o sea, no las mismas cuentas, obviamente, porque son números distintos, pero tenían que hacer exactamente lo mismo, de ver la continuidad. Entonces, ¿cuáles son los errores más reiterativos que encontré acá? No ven la continuidad en todo punto de su dominio, o no leyeron el enunciado o les pareció que solamente el dominio es un punto, lo cual es incorrecto, ¿no? Profe, una Entonces, consulta ahí, sí. ¿el 2s no es negativo en vez de positivo en el numerador de la función derivada? ¿Dónde? En la función derivada creo que el 2s era negativo, el del numerador. ¿Cuál? ¿Este? Ese de ahí. ¿Este? Sí. Pero sí es más 4. ¿O no? Porque era menos 2 por 2. Menos 4, no más 4. Ah, menos 4, perdón. Bueno, entonces las cuentas dan distintas. Lo hice a las apuradas porque no era mi intención. Mi intención era tomarme más tiempo, pero cuando miré el reloj me puse como... Bueno, entonces acá... acá tampoco se podía encontrar entonces. No. Porque como yo Tampoco. sabía que las ramas iban para abajo, busqué las raíces, y si no hay raíces significa que nunca iba a estar la No, acá función en el tampoco, sector 1 y 2. Acá tampoco porque, a ver, vamos a corregir esto, porque si no va a quedar como que se puede y no se puede. Ahí me equivoqué. Bueno, gracias por avisarme porque lo hice así a las apuradas y verán que si bien yo tengo todos mis borradores, bueno, después lo voy a revisar porque yo hice las funciones con el GeoGebra. Bueno, a ver, pero igual, tenemos acá 2x, llegamos acá, digamos que x al cuadrado es igual a menos 2. Bien. Entonces no existe, esto no pertenece a reales. Por lo tanto, todo esto no. Y llegamos a la misma conclusión que antes. ¿Está bien? Vamos a borrar todo, porque es verdad, acá no se podía tampoco. Bueno. Vamos a sacarlo. Supongo que hay una función para borrarlo más rápido, pero ahora en este momento no me acuerdo cuál es. Profe, Porque me ¿el interesa miércoles ver otra cosa. se va a tomar algo similar? Es lo mismo que en el otro. Entonces puedo decir que, por lo tanto, no existe la recta paralela a la dada tangente a la curva. Tangente a dicha curva. ¿Sí? Tengo que concluir como siempre. Acostúmbrense a concluir las cosas. No es solamente números, no es solamente sacar cuentas, sino que también evaluamos la interpretación de lo que se les pregunta. Y refiriéndome justamente a eso, cuando nosotros le pedimos que en todo punto de su dominio, tiene que ser en todo punto del dominio. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que hacer, es establecer el dominio, para que puedan calcular
lo que se les pide. Entonces acá la continuidad la tenían que ver en todos los puntos del dominio y no solamente en 16 en este caso. ¿Está bien? La tenían que ver en todos. ¿Está claro? Bien. Y en cuanto a la derivada era muy similar al otro. ¿Sí? Tenían que hacer, en la derivada tenían que utilizar el número e. ¿Sí? Hola, buen día, Alicia. Chicos. Hola, buen día. Buen día, sí, estaba diciéndoles a los chicos que en ningún examen de los que corregí evaluaron la continuidad en todo punto de su dominio. Solamente evaluaron en el punto donde cambia de definición la función. Sí, exacto. Y el gran error que encontramos, a ver, permitidme porque todavía estoy compartiendo, que justamente les decía, a ver, el tema de la derivada en x igual 0. O sea, la continuidad, primero tenían que ver la continuidad en todos los puntos del dominio para que podamos calcular la derivada. Justificarlo. Ya lo justificamos. ¿Sí? Lo justificamos. ¿Por qué? Después teníamos que ver en el punto. Y en el punto tenemos que calcularlo por límites laterales. Eso no hay otra forma. ¿Sí? No es que porque está definida... ¿Te entendí mal? ¿Te entendí mal? ¿O dijiste que primero había que analizar la continuidad? No, claro, porque acá en esta función primero tienen que ver si es continua en ese punto. Primero A ver, porque si quiero calcular la derivada tiene que ser continua. Perdón. Ahí difiero, porque no necesariamente tienen que calcular la continuidad, porque si es continua no les dice nada. O sea, lo que tienen que calcular es la derivada. Después tienen la opción pero de en cero calcular tienen que calcular la continuidad para ver si es derivable. Digo que no necesariamente. ¿Y no? Ah, mira, nosotros le hacíamos, bueno, por ahí tenemos... Es una opción para utilizar el teorema, pero no necesariamente la tienen que calcular. No es necesario. Lo pueden hacer y está bien, no hay problema, pero no es necesario. O sea, calcular directamente la derivada en cero por definición de derivadas laterales y ya está. No es necesario, porque de hecho, si es continua, como en este caso, no te dice nada y es una pérdida de tiempo. Ahora, si vos vislumbrás de antemano, porque es fácil ver la continuidad, me parece, ¿no? Sí, Pero si no es fácil. en esta si función vos vislumbrás de antemano que no es continua, vas por ahí. Pero si no, no tiene sentido ir por ahí. O sea, a ver, aclaro, no es necesario. Si lo hacen, no está mal, pero no necesariamente. Pero si no es continua, o sea, ya nos ahorramos el paso de calcular la derivada. Obvio, pero lo que yo digo, lo que acabo de decir es que no es necesario. Si no calcularon la continuidad y calcularon directamente la derivada, está bien. No es necesario. ¿Se entiende? Lo pueden hacer si quieren, pero no es necesario. Si no lo hacen, no está mal. Calcular la derivada y listo, ya está. A eso me refiero. A ver, que si no calcularon, si no vieron la continuidad, eso no baja puntos porque no es necesario. A eso me refiero. ¿Se entiende? ¿La querés calcular? Calculala la continuidad. Fíjate si es continua, no hay problema. ¿No querés ver si es continua? Vas directamente al cálculo de derivada. Perfecto. No hay problema. ¿Entiendes? Perfecto. Lo que sí era importante que calcularan la derivada por definición, porque eso es algo que nadie hizo. Era necesario, es la única manera. Chicos, al margen, a ver, los que, a ver, acá tenemos 44 alumnos, no, 42. Los que quieran ver la corrección del tema de petróleo, del parcial de petróleo, que era muy similar a este, nos vamos a otra aula. Yo les muestro los exámenes a los que quieran ver, los que tengan dudas con respecto a las correcciones, y tengo hecho el examen. Así que los que quieran, les pongo acá, ahora, el link. A ver, díganme si hay alguien que quiera.
ver eso.